Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Daliyahu veremos el tema, el linaje de la serpiente. Comencemos respondiendo la siguiente pregunta clave. ¿Quién es el padre de Caín? Bueno, dejemos que la propia escritura nos dé la respuesta. Bereshit 4 del 1 al 2 nos dice: conoció Adán a su mujer Hawa, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. En este verso está escondido la verdadera identidad de Caín, pero yo sé que muchos no lo han notado todavía. Pero con el siguiente texto se aclara el panorama. Bereshit 4:25 nos dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. En estos dos textos que leímos, nacen 3 hijos, pero solo hay 2 relaciones sexuales, porque la palabra conoció solo aparece 2 veces. ¿Qué está pasando? Es algo obvio. En los textos que leímos está escondido la paternidad de Caín, y el siguiente verso lo confirma. Primera de Yohanan 3:12 nos dice: no como Caín, que era del maligno. Si asumimos que Adán era el padre de Caín, entonces estaríamos diciendo que Adán era el maligno. Y eso definitivamente no es así, porque Adán fue creado a imagen y semejanza de Yahweh. Adán no era el maligno. Entonces, ¿quién es el padre de Caín? La serpiente antigua, que es Lucifer. Él tuvo relaciones sexuales con Hawa en pleno jardín del Edén, y ahí Lucifer puso su esperma en el vientre de Hawa y nació Caín. Por eso en Bereshit se menciona que nacen 3 hijos, pero solo hay 2 relaciones sexuales entre Adán y Hawa. ¿Dónde tuvo lugar la relación sexual faltante? Hawa lo tuvo a escondidas con Lucifer, pero yo sé que muchos estarán diciendo: este proclamador está imaginando cosas que la escritura no dice. Antes de que pienses de esa forma, te lo voy a demostrar con la escritura, lo que estamos hablando. Fíjate muy bien lo que dice los siguientes 2 versos. Bereshit 3:6 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahora fíjate muy bien lo que dice el siguiente verso. Proverbios 30:20 nos dice: el proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Los que han puesto atención a estos 2 versos se han dado cuenta lo que Hawa realmente hizo en el huerto del Edén, pero los que no disciernen todavía siguen pensando que Hawa se comió una frutita de un árbol literal. El fruto prohibido no es literal, porque Yahshua dijo en Matías 13:34: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? Hay cosas escondidas en la escritura que están escondidas a propósito, para que Yahweh nos revele esos misterios. ¿Qué dice el libro de Proverbios 25:2?
Honor de Yahweh es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces, lo que pasó realmente en el jardín del Edén, entre Jagua y la serpiente, ha sido escondido por Yahweh a propósito. Por eso usted no va a encontrar un verso literal que diga, Jagua fornicó con la serpiente. No vas a encontrar ese verso, pero si dejas que la propia escritura se interprete a sí misma, entonces la verdad se hace evidente. Fíjense que Bereshit 3:6 dice, la mujer comió el fruto prohibido, y en Proverbios 30:20 dice, la mujer adúltera come. Es decir, esa relación sexual ilícita es comparado con la acción de comer. Y si esto le aplicamos a Jagua, ¿qué se comió Jagua en el huerto del Edén? Hasta un niño lo puede discernir. Jagua tuvo relaciones sexuales con la serpiente. Ella cayó en adulterio con Lucifer, y fruto de esa relación sexual ilícita nació Caín. Ahora se entiende mucho mejor por qué en Bereshit se menciona solo 2 actos sexuales entre Adán y Jagua, pero nacen 3 bebés. ¿Por qué Yahweh esconde la otra relación sexual? Es obvio. Ahí se encuentra escondido la paternidad de Caín, y solo aquellos que tengan el reuj de Yahweh y Yahshua lo pueden discernir. Sigamos avanzando. Y Jezquel 31:18 nos dice, ¿a quién te has comparado así en honor y en grandeza entre los árboles del Edén? ¿De quién está hablando Yahweh? Está hablando de Lucifer. Y la siguiente frase que sigue lo confirma. El texto dice, pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. A quien Yahweh le dijo, tú eres derribado hasta el Sheol, a los lados del abismo. Se lo dijo a Lucifer, y Sheyach 14:12 nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, oh Lucifer, hijo de la mañana? Y luego más abajo dice, mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. El Sheol se encuentra en las profundidades de la tierra, y el libro de Jezquel menciona que un árbol fue derribado hasta lo profundo de la tierra. Esa frase obviamente es una metáfora que hace referencia a Lucifer. Por ende, queda claro que Yahweh compara a Lucifer con un árbol muy sublime en grandeza y hermosura. Y si esto lo aplicamos al texto de Bereshit, la transgresión de Jagua queda más al descubierto, porque ella codició el árbol prohibido. ¿Quién era ese árbol prohibido? Era Lucifer. El Tanaj está lleno de metáforas que solo lo pueden entender los que son de Yahweh y Yahshua. Partiendo de este conocer previo, leamos ahora el texto de la tentación. Bereshit 3:6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿A quién estaba mirando Jagua en el jardín del Edén? ¿Estaba mirando un arbolito literal? Claro que no. Ella estaba mirando a Lucifer, que es comparado con un árbol muy hermoso y sublime. Ella prácticamente se estaba enamorando de Lucifer, y el siguiente texto que sigue lo confirma. Fíjense lo que dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Los ojos, ¿con qué tienen que ver? Con la lujuria. Los ojos siempre están asociados con la lujuria.
Por eso Yohanan mencionó el deseo de los ojos en sus cartas. Es decir, cuando el texto de Bereshit dice, vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos, ¿qué es lo que estaba diciendo? Muy simple. Hawa ya había sido seducida por la serpiente y había comenzado a desear a Lucifer. ¿Cómo sabemos que Hawa había deseado a Lucifer? Fíjense el castigo que Yahweh le dio a la mujer. Bereshit 3:16 nos dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. ¿Se dan cuenta? Yahweh le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido. Eso significa que el deseo de Hawa no había sido para su marido, sino que ella había comenzado a desear a Lucifer. Ella cayó en lujuria por la serpiente. Por eso Yahweh le castiga y le dice, ahora tu deseo será para tu marido. La Escritura, sin duda, cuenta verdades profundas de manera metafórica. Una verdad profunda nunca va a estar mencionado de forma tan literal. Yahweh siempre esconde los misterios en parábolas. Entonces dice el texto de Bereshit 3:6, y vio la mujer que el árbol, Lucifer, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Aquí hay detalles muy interesantes. La acción de comer un fruto ya hemos demostrado que se refiere a tener un acto sexual ilícito. Eso lo menciona Proverbios 30:20 con la mujer adúltera. Y fíjense que Hawa tomó el fruto del árbol prohibido. La pregunta es, ¿qué es lo que se encuentra dentro del fruto de un árbol? Muy simple, se encuentra su semilla. Bereshit 1:12 nos dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, en el fruto. ¿Se dan cuenta? La semilla de todo árbol se encuentra en su fruto. Y según Bereshit 3:6, la mujer tomó el fruto del árbol prohibido. ¿Qué significa esa frase? Tomó el fruto. Es demasiado evidente. El fruto hace referencia al lugar donde se encuentra la semilla y donde se encuentra la semilla de todo varón. Eso ustedes lo saben muy bien. No hay necesidad de mencionarlo. Y como Lucifer es comparado con un árbol cuyo fruto era codiciable, entonces ya saben lo que ocurrió. Hawa cayó en lujuria y estaba codiciando a Lucifer. Esto parece algo terrible para cualquier creyente nuevo, pero aquellos que ya han alcanzado madurez lo entienden perfectamente. Lo que sucedió en el huerto del Edén va más allá de una simple frutita que Hawa se comió de un arbolito. Esa interpretación es para niños. Y si usted es un niño inmaduro en la emuná, siga creyendo que Hawa se comió una manzanita. Pero aquí decimos la verdad, no disfrazamos la verdad para agradar a los hombres. Sigamos avanzando. Bereshit 3:16 dice, y vio la mujer que el árbol, Lucifer, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y aquí viene la otra parte interesante. El texto dice,
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué significa esa frase? Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy simple. Comer el fruto prohibido tiene que ver con una relación sexual. Y aquí dice, Adán comió así como ella. Es decir, Adán tuvo el acto sexual con Hawa, porque ella lo incitó a eso. Aquí dice el texto claramente, Hawa dio de comer a su marido. En otras palabras, Hawa indujo sexualmente a su marido y lo hizo caer en transgresión. Y fíjense en el orden de la caída. Primero Hawa conoce el acto sexual con Lucifer y luego después Adán conoce eso con Hawa. Y por esta causa está demostrado científicamente que las niñas maduran sexualmente más antes que los niños. Las niñas inician la pubertad a los 12 años en promedio, pero los niños lo inician más tarde, a los 13 años. Eso está demostrado en investigaciones científicas. Por tanto, eso es una evidencia más de lo que pasó en el jardín del Edén. La mujer fue la primera persona en conocer el acto sexual. Sigamos avanzando. Bereshit 3:15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí se menciona que Yahweh pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer. Es decir, si Yahweh pone enemistad, es porque hubo amistad previamente. Lucifer y Hawa se deseaban mutuamente, tenían amistad muy cercana. Lucifer deseaba a Hawa porque ella era la primera mujer que Yahweh había creado y por medio de ella Lucifer lograría introducir su semilla o descendencia en la tierra. Y efectivamente lo hizo. Caín es hijo directo de Lucifer. Y ahora se entiende mucho mejor por qué los ángeles caídos tomaron mujeres en Bereshit 6. ¿Por qué tomaron mujeres? Porque ellos imitaron la acción de Lucifer. Los vigilantes caídos se enamoraron de mujeres hermosas y abandonaron el cielo para satisfacer deseos pecaminosos. Por tanto, el hecho de que Lucifer tuvo relaciones sexuales con Hawa tiene base escritural, no es ningún cuento o fábula inventada. Pero si decimos que Hawa se comió una frutita, entonces, ¿cómo explicas la simiente o descendencia de la serpiente? ¿De dónde salió esa descendencia maligna? Obviamente, no salió de la nada. Algo tuvo que suceder para que la simiente de la serpiente apareciera. Y ese algo es la aventura de Hawa con Lucifer. Y hasta incluso esa acción quedó inmortalizado. En las leyendas antiguas siempre presentan a un dragón que se rapta a una princesa. Eso algunos lo ven como algo ficticio, pero la realidad es que eso es una evidencia de lo ocurrido en el jardín del Edén. Entonces, la simiente de la serpiente comenzó con Caín. Él fue el primogénito del diablo. Luego los ángeles caídos imitaron la acción de Lucifer y engendraron hijos con mujeres humanas. Y Yahweh borró del mapa a todo ese linaje maligno con el diluvio. Pero entonces, ¿cómo apareció la simiente de la serpiente después del diluvio?
¿Cómo aparecieron esos gigantes si Yahweh destruyó todo gigante con el diluvio? Bueno, para ello vamos a examinar la maldición de Canaán. Esa historia es algo similar a lo ocurrido en el huerto del Edén. Bereshit 9, del 22 al 25 nos dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Shem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Este relato, al igual que lo ocurrido en el huerto del Edén, es un relato metafórico. Aquí se trata de esconder y revelar a la misma vez. Primero notamos un claro énfasis. Cam es el padre de Canaán, y esa frase se repite en Bereshit 9:18. Luego se nos describe en modo simbólico. El acto inmoral de Cam vio la desnudez de su padre. Este relato de la maldición de Canaán tiene un paralelo increíble con la transgresión de Adán y Hawa. En Bereshit 3:17, Yahweh le dice al hombre: maldita será la tierra por tu causa. Fíjense que esa maldición ocurre después que Adán y Hawa cometieron el acto de inmoralidad sexual. Y ahora fíjense que la maldición de Canaán ocurre después que Cam cometió la inmoralidad sexual. La pregunta es: ¿contra quién Cam cometió ese acto de inmoralidad sexual? Bueno, vamos a descubrirlo. Waikra 18:7 nos dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Y el siguiente verso es mucho más claro. Waikra 18:8 nos dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. ¿Se dan cuenta? Descubrir la desnudez del padre es una frase que se usa para referirse a la inmoralidad sexual. Si un hijo tiene relaciones sexuales con su madre, esa acción se llama descubrir la desnudez de tu padre. Partiendo de estas definiciones, ¿qué significa la frase Cam vio la desnudez de su padre? Es demasiado evidente. Cam tuvo relaciones sexuales con la esposa de Noé. Cam tuvo relaciones sexuales con su propia madre. Y fruto de esa relación incestuosa nace Canaán. Eso es algo horrible y espantoso. Y ahora se entiende mucho mejor por qué Noé maldice con tanta fuerza a Canaán en lugar de Cam. Cam era el que había cometido la inmoralidad sexual, pero Noé no maldice a Cam, sino que maldice al fruto que salió de esa perversión sexual. Con esta historia de la maldición de Canaán, se entiende mucho mejor lo que sucedió en el huerto del Edén. Yahweh maldice la tierra después que Adán y Hawa cometen inmoralidad sexual, y después del diluvio se vuelve a repetir algo similar. Ocurre una inmoralidad sexual y Yahweh por boca de Noé maldice a Canaán con una maldición fuerte. Eso es otra clara evidencia que lo que pasó en el huerto del Edén no fue morder una manzanita,
sino que mordieron. La inmoralidad sexual. Hawa lo muerde con Lucifer y Adán lo muerde con Hawa. Algunos que defienden el argumento de que Adán y Hawa comieron una frutita, los que defienden ese argumento interpretan de la siguiente forma la maldición de Canaán. Ellos dicen: Cam entró en la tienda de Noé y lo vio desnudo y se burló. Luego Noé, enfurecido, comienza a maldecir a su nieto Canaán. ¿Tiene sentido esto? Claro que no. Pero los que no estudian bien las escrituras sacan doctrinas erradas porque estudian el Tanaj de forma muy literal. Eso es para niños. ¿Hasta cuándo van a madurar? Sigamos avanzando. Bereshit 6:9 nos dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noé. Aquí la palabra perfecto indica perfección genética. Es decir, Noé era el único varón que estaba genéticamente limpio de toda contaminación nefilín en aquella época. Pero ¿qué hay de la esposa de Noé y las esposas de sus 3 hijos? Ciertamente no se dice que la esposa de Noé fuera genéticamente perfecto, y tampoco sus nueras. Es decir, la esposa de Noé podría haber portado ADN nefilim, y ese ADN mutante pasó a su hijo Cam. Pero aquí surge otra pregunta. Si la esposa de Noé portaba ADN nefilim, entonces, ¿por qué Shem y Jafet no portaban ADN nefilim? Bueno, eso tiene una explicación. Romanos 9:21 nos dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Se dan cuenta? Del mismo barro, Yahweh puede hacer un linaje para bendición y otro para maldición. Shem, Cam y Jafet tenían el mismo padre y la misma madre, pero Shem y Jafet no portaban ADN nefilim, porque en las escrituras no se menciona que algún gigante haya salido del linaje de Shem o Jafet. Por ende, el único que tenía ADN nefilim era Cam. Él fue destinado para vaso de deshonra, y los nefilim se dieron cuenta de eso. Por eso comenzaron a influenciar a Cam para que cometiera ese acto de inmoralidad con su madre. Y de esta forma, el ADN nefilim logra traspasar el diluvio a través del hijo de Cam, Canaán. Canaán fue el primogénito del diablo después del diluvio. Los gigantes aparecieron a través del linaje de Canaán en la era postdiluviana. Ahora bien, algunos han interpretado la frase: Cam vio la desnudez de su padre. Esa frase algunos lo han interpretado diciendo: Cam violó o sodomizó a su padre Noé. Eso podría ser una posibilidad, ya que Cam portaba ADN nefilim y estaba siendo influenciado por los nefilim. Pero el objetivo de Cam era acostarse con su madre para procrear al nuevo Caín. Entonces, tanto el relato de la caída del Edén como el relato de la maldición de Canaán son totalmente metafóricos. Se esconde y se revela a la misma vez verdades profundas. En ambos casos hay una inmoralidad sexual como trasfondo. Bereshit 9:22 nos dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera.
Entonces Shem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. En este verso se nota el nivel de perversión de Cam. Él no solo abusa de su madre, sino que sale afuera y lo publica a sus hermanos. ¿Qué mente podría hacer eso? Solo la mente de un réprobo. Y eso le agradó a Ashatán y a los Nefilín. Por fin habían encontrado al instrumento para continuar con la simiente de la serpiente. Ashatán utilizaría otra vez la inmoralidad sexual para reiniciar la guerra, profetizado en Bereshit 3:15. Esa guerra decía: habrá enemistad entre tu simiente y la simiente Kadush, y esa guerra se ha perpetuado hasta nuestros días. Entendiendo este relato de la maldición de Canaán, se entiende mucho mejor por qué Yahweh ordenó el exterminio completo del linaje cananeo. Josué y el rey David barrieron el linaje de Canaán sin piedad ni compasión. Algunos podrían decir: son unos sanguinarios, ¿cómo van a matar mujeres, niños y bebés? Bueno, eso lo dices porque no conoces lo que hacían las naciones cananeas. Ellos eran caníbales y quemaban sus hijos al fuego para Moloch. Practicaban sexo con animales y hacían aberraciones terribles. Bamidbar 13:32 nos dice que los 10 espías hablaron al pueblo, diciendo: la tierra de Canaán es una tierra que traga a sus moradores. ¿Qué significa? La tierra traga a sus moradores. Eso es canibalismo puro. Y de hecho, la palabra caníbal está formado por la palabra Canaán más Baal. Entonces, Ashatán eligió a Canaán para continuar con su linaje de hombres dioses. Recuerden las palabras que Ashatán le dijo a Jahua: seréis como dioses. Y eso es el fundamento de su doctrina: hacer creer a los hombres que son dioses. Y esta constante siempre se ha repetido en toda la historia. Vemos al faraón que se creía el dios Horus vivo. El César romano era considerado un dios, y hasta incluso a Messi lo llamaron el dios del fútbol, etc. Ashatán siempre ha engañado al hombre con la idea de que son dioses, e incluso Ashatán manipuló el Taelim 82 y puso: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Se dan cuenta? Ashatán metió su lema incluso en las propias Biblias. Vosotros sois dioses. Ese es el lema del reino de las tinieblas, pero nuestro lema de nosotros es la siguiente. Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos viendo el linaje de la serpiente. Josué 10:40 nos dice: hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes cananeos, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Yahweh Elohim de Yasharel se lo había mandado.
según los derechos humanos y la ONU, el acto de Josué sería considerado un genocidio en masa. A Josué lo llamarían el terruco más grande de la historia, porque la humanidad sin Yahweh difícilmente puede entender cómo un Elohim de Aeva puede mandar matar mujeres, niños, bebés, etc. La mente carnal no lo puede asimilar. Sin embargo, el holocausto cananeo fue por Aeva a ti, porque si Yahweh no reducía la población cananea, entonces en este siglo XXI todos tendrían ADN Nefilim y la probabilidad para que vayas al lago de fuego sería un 99%. Por tanto, agradece a Yahweh por haber reducido el linaje cananeo, porque tu salvación y la mía estaba en juego. Yahweh lo hizo por Aeva a nosotros, pero tú condenas al Creador y le llamas asesino. Entonces, te quedan dudas. ¿Por qué Elohim ordenó el genocidio cananeo? ¿Tendría derecho a vivir una raza satánica? ¿Entiendes ahora por qué en la película Noah se muestra a Cam como el héroe de la película? Esa película fue dirigido por los Nefilim y colocaron a Cam como su héroe, porque ellos conocen muy bien que Cam es el padre del nuevo Caín. Matías 7, del 16 al 18 nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es decir, un descendiente de Caín o Canaán no puede hacer el bien, pero un descendiente de Adán fue creado para hacer el bien. Eso es un corolario escritural. No obstante, existe una pequeña excepción que pone un rayo de esperanza para la simiente de la serpiente. Judas 1 del 22 al 23 nos dice: a algunos que dudan convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. De otros tened compasión con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No es nuestra labor arrancar y quemar la cizaña, pero sí es nuestra labor convencer al trigo que está dudando de su emuná. Y aquí viene la parte interesante. A algunos de la simiente de Canaán debemos ayudarles a entender su condenación para arrebatarlos del fuego. Es decir, si un descendiente de Canaán decide creer en Yahweh y Yahshua, escapa de la condenación del lago de fuego. Pero otros que emanan maldad pura, debemos apartarnos de ellos y aborrecer aún la ropa contaminada por su carne. Matías 5:43 nos dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo pueblo, y aborrecerás a tu enemigo, linaje de la serpiente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y haced plegaria por los que os ultrajan y os persiguen. En la época del Tanaj, estaba permitido matar y aborrecer al enemigo. Por eso Yahweh ordenó exterminar al linaje cananeo sin compasión. Pero a partir de la época de Yahshua en adelante, nadie puede matar a un descendiente de la serpiente. Tampoco lo puedes aborrecer, porque el mandato de Yahshua es claro: amarás a tu enemigo.
Ahora veremos una conexión interesante que tiene que ver con el 11 de septiembre del 2001. ¿Qué pasó en esa fecha? Bueno, eso ustedes lo saben muy bien. Hubo un supuesto atentado contra las Torres Gemelas. Eso dicen las noticias del mundo. Pero en realidad, el 11 de septiembre fue un ritual satánico que patrocinó la simiente de la serpiente. Esa fecha, septiembre 11, esconde una amenaza contra la humanidad y lo vamos a demostrar. Septiembre 11 se escribe de esta forma en números romanos y ahora vamos a trazar una línea cartesiana. Trazamos los ejes vertical y horizontal y fíjense los números que se forman en el cuadrante superior. ¿Qué números aparecen? En el lado izquierdo aparece el número 4 y en el lado derecho aparece el número 6. Si juntamos esos dos números, nos dan el número 46. ¿Qué significa el número 46? Bueno, leamos el siguiente verso, pero antes, fíjense que el número 46 aparece duplicado en el cuadrante inferior. ¿Qué significa eso? Lo vamos a descubrir, pero antes, leamos el siguiente verso. Yohanan 2:20 nos dice: dijeron luego los Yahudim, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. El número 46 está asociado al templo, y ustedes saben que nosotros somos el templo o morada del Ruach HaKodesh. Eso Saulo lo dijo en 1 Corintios 3:16. Entonces, ¿por qué aparece el número 46 en la fecha 11 de septiembre? ¿Qué mensaje nos mandaron? El linaje de la serpiente. Es demasiado evidente. Quieren corromper nuestro ADN, puesto que todos nosotros tenemos 46 cromosomas, y la siguiente conexión es un poco escalofriante. El linaje de la serpiente eligió el número 46 porque este número está asociado a la inmortalidad. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a demostrarlo. El número 46 tiene que ver con el número 322. Fíjense en la siguiente conexión. Arriba tenemos 2 por 2 es igual a 4. Y abajo tenemos 3 por 2 es igual a 6. Ahí tenemos formado claramente el número 46. Es decir, el número 46 está asociado al 322. ¿Qué significa esto? Bueno, la siguiente imagen nos ilustra el panorama. El número 322 corresponde a la secta satánica llamada Skull and Bones, que significa calaveras y huesos. Esa institución satánica fue el responsable de lo ocurrido el 11 de septiembre. Ellos hicieron un ritual satánico a través de las Torres Gemelas y eligieron esa fecha, 11 de septiembre, a propósito, para enviarnos un mensaje. ¿Cuál mensaje? Bueno, leamos Bereshit 3:22, el mismo número que ellos usan. El texto nos dice: y dijo Yahweh Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, ADN, y coma y viva para siempre. El número 322 está asociado a la inmortalidad. Por eso la organización satánica, Calaveras y Huesos, eligieron este número
para encontrar esa inmortalidad que menciona el libro de Bereshit. El texto dice que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida ADN y coma y viva para siempre. Es decir, cuando Yahweh dice que no alargue su mano, significa que el hombre puede encontrar la fórmula de la inmortalidad. La pregunta es, ¿dónde se encuentra esa fórmula? En el ADN. Por eso estas sociedades satánicas, como Skull and Bones, siempre están detrás del ADN. Están buscando la forma de modificar el ADN para ser inmortales. Y hoy, con la ayuda de la tecnología, el hombre está muy cerca de encontrar esa fórmula. Pero Yahweh no les va a permitir hacerlo. Cuando el hombre cruce el umbral de tolerancia, Yahweh va a actuar y los va a juzgar, porque nadie puede obtener la vida perpetua por medios humanos. La vida perpetua únicamente se obtiene por emuná en Yahweh y Yahshua. Entonces, el número 322 está asociado al número 46. Y ya sabemos que el 46 representa el cuerpo humano o templo. Por ende, el 11 de septiembre, que nos lleva al 46, indica que Hashatán quiere entrar en tu cuerpo, quiere corromper tu templo a través de diferentes formas. Ya lo ha intentado con las llamadas Hakunas Matatas y ahora se viene el jaque mate final. ¿Cuál es la jugada maestra de Hashatán? Bueno, el que controle la comida, controla todo. La gente por hambre está dispuesto incluso a ponerse la marca con tal de llenar el estómago. Por ahí Hashatán va a tomar del pescuezo a toda la humanidad. Yahweh tenga compasión de esta humanidad que lo rechaza constantemente. Sigamos avanzando. El número septiembre 11, que es 911, en números romanos se representa de esta forma. Este número es un código fuente cabalista que representa el conocer oculto de los ángeles caídos. Y parte de ese conocer está plasmado en la obra de Hermes Trismegisto o Tot. La literatura de Tot dice, como es arriba es abajo. Y aquí tenemos que el 11 de septiembre, en números romanos, da como resultado el ADN cifrado. Nos da como resultado el número 46 arriba y el número 46 abajo. ¿Qué significa esto? Bueno, el mensaje es simple. Lo que la simiente de la serpiente quiere lograr es hacer que la carne sea perpetua, imitando al Reuj. Como es arriba es abajo. Quieren extender su mano hacia el árbol de la vida para que la carne se vuelva inmortal. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en el cuadro de los sumerios aparece un árbol en el centro y seres alargando la mano? Bueno, veamos las noticias para saberlo. Esta noticia nos dice: un ex ingeniero de Google predice que los humanos conseguirán la inmortalidad en 8 años. Y esta otra noticia nos dice: la inteligencia artificial nos está acercando a la inmortalidad. La mayoría podría pensar que esta ambición del hombre es nueva y exclusiva del siglo XXI. Te equivocas. Todo esto ya fue en los siglos pasados. Eclesiastés 1:9 dice claramente: ¿qué es lo que fue?
lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Esta ambición del hombre de volverse inmortal, los gigantes híbridos ya lo intentaron en la época antes del diluvio, y la evidencia de ello son esos cuadros sumerios donde seres híbridos alargan sus manos hacia el árbol de la vida. Pero antes de que cumplan ese plan, como es arriba es abajo, Yahweh les envía agua de arriba y de abajo como castigo. Ahora veremos más incoherencias del libro de Yashar. En la anterior enseñanza quería incluirlo, pero era demasiada información para comprimirlo en una sola enseñanza. Por eso en esta enseñanza vamos a complementar la parte restante. El libro de Yashar ya fue manipulado por el linaje de la serpiente y veremos más evidencias. Yashar 81, del 11 al 17 nos dice: y vieron todos los egipcios, y he aquí que Moshe y Aarón y todos los hijos de Yasharel estaban sentados delante de Pija-Jirot. Esto es después de la salida de Egipto. Luego dice: comiendo y bebiendo y celebrando la fiesta del Adón. Y todos los egipcios dijeron a los hijos de Yasharel: ciertamente dijisteis, iremos de viaje por 3 días por el desierto, y sacrificaremos a nuestro Elohim y volveremos. Ahora pues, ya son 5 días desde que fuisteis, ¿por qué no vuelves a tus amos? Y Moshe y Aarón les respondieron diciendo: porque Yahweh nuestro Elohim ha testificado sobre nosotros diciendo: no volveréis más a Egipto, sino que iremos a una tierra que mana leche y miel, como Yahweh nuestro Elohim había jurado. Y cuando los nobles de Egipto vieron que los hijos de Yasharel no los escuchaban para volver a Egipto, se ciñeron para pelear contra Yasharel. Y ojo a esta frase que sigue: y fortaleció Yahweh el corazón de los hijos de Yasharel sobre los egipcios, de modo que les dieron una paliza severa, y la batalla fue encarnizada sobre los egipcios, y todos los egipcios huyeron delante de los hijos de Yasharel, porque muchos de ellos perecieron por mano de Yasharel. Este relato contradice las escrituras, porque los hijos de Yasharel nunca participaron en combates armados contra los egipcios, y lo vamos a demostrar con las escrituras. Shemut 14 del 9 al 15 nos dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pija-Jirot. Es el mismo relato paralelo. En Yashar se menciona también Pija-Jirot. Luego dice: delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Yasharel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Yasharel temieron en gran manera, y clamaron a Yahweh. Y Moshe dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros. Yahweh peleará por nosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Se dan cuenta? Según la escritura, los hijos de Yasharel no se atrincheraron con los egipcios, sino que tuvieron temor en gran manera. Estaban asustados por sus vidas, y Yahweh los salvó. Pero según el libro de Yashar, el pueblo le dio una paliza severa a los egipcios. Ese relato ya está manipulado.
Ese relato contradice la escritura y por ende, el libro de Yashar tiene errores subyacentes, muy camuflados, pero Yahweh lo está sacando todo a la luz. Otro error sobresaliente del libro de Yashar es la siguiente. Presentan a Moshe como un rey africano que huyó de Egipto a los 18 años, algo que la escritura no menciona eso. Y para comprobarlo, vamos a leer los pasajes paralelos correspondientes. Primero leamos el libro de Yashar. Yashar 72:21 nos dice: en el tiempo que la guerra y el asedio estaban contra Cush, Moshe huyó de Egipto, del faraón que buscaba matarlo, por haber matado al egipcio. Y Moshe tenía 18 años cuando huyó de Egipto, de la presencia de faraón, y huyó y escapó al campamento de Kikianus, que en ese tiempo estaba sitiando a Cush. Y estuvo Moshe 9 años en el campamento de Kikianus, rey de Cush, todo el tiempo que estuvieron sitiando a Cush. Y Moshe salió y entró con ellos, y quisieron elegir en aquel día un hombre para ser rey de los ejércitos de Kikianus, y no encontraron ningún objeto de su elección como Moshe para reinar sobre ellos. Ahora leamos la escritura. Hechos 7 del 23 al 29 nos dice: cuando Moshe hubo cumplido la edad de 40 años, no 18, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Yasharel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en Shalom diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moshe huyó. ¿A qué edad huyó? A los 40 años, y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. El libro de Yashar cambia totalmente la línea de tiempo escritural. Según el libro de Yashar, Moshe huye de Egipto a los 18 años, pero según la escritura, Moshe huye a los 40 años. ¿Quién tiene la verdad? Obviamente la escritura. El libro de Yashar a estas alturas da ganas de quemarlo. Ahora fíjense en la otra incoherencia. Según el libro de Yashar, Moshe huye de Egipto y se va a Cush o Etiopía, y allí lo proclaman rey de Etiopía. Eso es otro invento o fábula, porque según las escrituras, Moshe huye de Egipto y se va a Madián, no a Etiopía. Por tanto, hay demasiados errores en el libro de Yashar, y además de esto, ya demostramos en la enseñanza anterior que el libro de Yashar enseña la nigromancia o invocación de muertos, y por ende, el libro de Yashar se convierte en uno de los libros más manipulados por la serpiente. Finalmente, para terminar la enseñanza del linaje de la serpiente, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué Lucifer pudo entrar al cielo si él ya estaba caído y además había tenido relaciones sexuales con Hawa? ¿Por qué Lucifer o Ashatán pudo entrar al cielo en la época de Job? Bueno, aquí hay un misterio y vamos a resolverlo con la ayuda de Yahweh y Yahshua.
Pero antes leamos el siguiente verso. Job 2 del 1 al 7 nos dice: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Elohim para presentarse delante de Yahweh, y Ashatán vino también entre ellos, presentándose delante de Yahweh. Fíjense muy bien que Ashatán era considerado hijo de Elohim. Ashatán no es un demonio o reuj inmundo. Por eso Yahweh, en su voluntad suprema, permite que Ashatán entre al cielo, porque Ashatán, a pesar de haber caído, no es un reuj inmundo. Pero en caso de los demonios, ellos definitivamente no pueden entrar a la presencia de Yahweh. Es más, ningún demonio va a ser resucitado para ser juzgado. Ellos simplemente son lanzados directos al lago de fuego, porque la Escritura dice que los gigantes nunca resucitarán, es decir, no volverán a tener un cuerpo. Ellos simplemente se quedarán como espectros sin cuerpo, y Yahweh los lanza al lago de fuego sin resucitarlos, porque son tan inmundos que Yahweh no podría darles un cuerpo. Entonces, Lucifer, a pesar de ser un reuj caído y haber tenido relación sexual con Hawa, él todavía podía entrar al cielo, pero previo permiso de Yahweh. Y eso se confirma más abajo, en el relato de Job. El texto dice: y Yahweh dijo a Ashatán: he aquí, él está en tu mano. Aquí Yahweh le da permiso al diablo para que ataque a Job. Es decir, Ashatán necesita un permiso de Yahweh para hacer cualquier cosa. Y eso obviamente incluye la entrada al cielo. Ashatán necesita pedir permiso para entrar al cielo. Y como él tiene la función de acusador, entonces Yahweh le permite entrar al cielo para que haga su trabajo. Pero en Revelaciones 12:10 se menciona que un día Micael lanza al diablo fuera del cielo, y entonces ya no habrá nadie que nos acuse, y vendrá nuestra salvación. Pero mientras eso no suceda, Ashatán tiene permiso para entrar al cielo, para cumplir su función de acusador. Ahora contestemos otra pregunta. ¿Por qué Caín no nació gigante si Ashatán o Lucifer es el padre de Caín? Bueno, el Taelim 8:4 nos da la respuesta. El texto nos dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los malaquim, y lo coronaste de kabut y de honra. El Taelim dice que Yahweh creó al hombre, varón y mujer, un poco menor a los malaquim, es decir, Hawa, al ser creada por las manos de Yahweh, tenía un cuerpo un poco menor a Lucifer. No había mucha diferencia entre el material genético de Hawa y Lucifer. Eran casi similares, y por eso Caín no nació gigante. Pero después de Hawa nacieron otras mujeres, y la genética se iba degradando gradualmente. Y la evidencia de eso es que los hombres cada vez vivían menos tiempo. Y cuando los ángeles caídos de Bereshit 6 tomaron mujeres humanas y engendraron hijos, entonces esos hijos obviamente nacieron gigantes, porque el material genético de la mujer ya estaba demasiado caído. Había una diferencia casi abismal entre la genética humana y la genética de los vigilantes. Por eso, cuando los vigilantes tomaron mujeres humanas, el resultado fue un gigante descomunal. Pero en el caso de Hawa no fue así,
porque Hawa era la única mujer que fue creada por las manos de Yahweh. Su cuerpo era muy superior a todas las mujeres que nacieron después de ella. Por eso Caín no nació gigante, pero portaba el reuj de su padre Lucifer. Ya hemos explicado en la anterior enseñanza clave que la mujer produce el cuerpo del bebé y el varón produce el reuj del bebé, es decir, Hawa en su vientre produjo el cuerpo de Caín, pero el reuj de Caín le pertenecía a su padre Lucifer. Por eso Caín se convirtió en el primer asesino del mundo. Ahora bien, ¿en qué parte de la escritura dice que el varón produce el reuj del bebé y la mujer produce el cuerpo del bebé? Primera de Corintios 11:8 nos dice: porque el varón no procede de la mujer, es decir, el varón no puede tener el reuj de su mamá. Luego dice, sino la mujer del varón, es decir, la mujer siempre va a tener el reuj de su papá. Eso es un corolario que Shaulo nos dejó. Luego dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Aquí se menciona la parte física. La mujer produce el cuerpo del bebé en su vientre, pero el reuj de ese bebé le pertenece a su padre, exclusivamente a su padre. Y ahora se entiende mucho mejor por qué Caín asesinó a su hermano Abel. ¿Por qué lo mató? Porque el reuj de Caín no descendía de Adán, sino más bien el reuj de Caín era propiedad de Lucifer. Por esa acción de inmoralidad que ocurrió entre Hawa y la serpiente. Conociendo todo esto, se puede entender mucho mejor por qué Yahuanán dice, no como Caín, que era del maligno. Caín era el primogénito de la serpiente, y a la serpiente le gusta morder. ¿Sabes a quién? Vamos a descubrirlo. Eclesiastés 10:8 nos dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. ¿Quién es el que aportilla vallado? Es el proclamador. Ishaya 58:12 dice tocante al proclamador, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Pero eso tiene un costo. Eclesiastés 10:8 nos dice, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Lleven en plegaria a su servidor, porque a Satán ya me amenazó, incluso en sueños. Pero la promesa de Yahweh para su siervo es la siguiente. Taelim 110:2 nos dice, Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón.